Mamá Dolores, por favor, prepare sus platos solo para ustedes, los mayores. Nuestra comida es para quienes tienen un paladar refinado. Esa frase, dicha con la voz melosa de Isabela, mi nuera, cortó el aire de la cocina con la precisión de un cuchillo afilado, hundiéndose directamente en mi pecho. Yo estaba allí, con las manos llenas de hierbas frescas, el aroma a albahaca y ajo que siempre me trajo alegría, ahora transformado en un amargo recordatorio de mi lugar en ese almuerzo dominical. El sol, que antes parecía bendecir la escena familiar, se convirtió en un implacable foco sobre mi humillación. Sentí un ardor incontrolable en las sienes, como si 1000 agujas perforaran mi piel arrugada, y la visión se nubló por las lágrimas que, con un esfuerzo sobrehumano, me negué a derramar. Tragué saliva. Un nudo apretado y denso se formó en mi garganta, ahogando cualquier resquicio de dignidad que aún pudiera tener. El silencio incómodo que siguió a las palabras de Isabela fue llenado solo por el tintineo de los cubiertos y la risa ahogada de algunos invitados, cómplices involuntarios de tanta crueldad. Mis ojos buscaron los de Javier, mi hijo primogénito, con la esperanza de encontrar en él alguna señal de defensa, de amor, de reconocimiento por los años de sacrificio. Pero Javier, mi Javier, aquel por quien yo había pasado noches en vela cosiendo para que él tuviera lo mejor, aquel por quien yo había comido menos para que su plato siempre estuviera lleno, solo asintió con la cabeza, visiblemente avergonzado pero callado. Su silencio fue un golpe más doloroso que las palabras de Isabela, un sello de aprobación para la humillación que me era impuesta. En ese instante, el olor a especias que tanto amaba y que siempre me remitía a la mesa abundante y feliz de mi Miguel, se convirtió en un olor amargo de falta de respeto, de abandono, de una ingratitud que parecía no tener límites. El mundo, que hasta entonces parecía girar en torno a mi familia, se derrumbó a mi alrededor. La voz de Isabela, antes tan dulce y llena de promesas de un futuro feliz para mi hijo, ahora resonaba en mi mente como un grito de desprecio, un cruel recordatorio de que, para ella, yo no era más que un estorbo, una figura anticuada, sin utilidad ni valor. Con cada risa de los invitados, con cada mirada desviada de Javier, un pedazo de mi corazón se hacía añicos, convirtiéndose en polvo, mezclándose con el polvo de aquella cocina que por tantos años fue el santuario de mi amor incondicional. Mis manos temblaban y la albahaca recién cortada se escurrió de mis dedos, cayendo sobre el suelo frío, como mis esperanzas se desplomaban ante aquella escena. Así es como me agradecen, con desprecio y humillación, pensé, la pregunta resonando en mi mente, sin respuesta, solo el dolor punzante de una realidad brutal. El corazón, antes palpitante de amor y dedicación, ahora se encogía, apretado por un dolor que parecía insoportable. Cada sacrificio, cada renuncia, cada noche, sin dormir para que ellos tuvieran todo lo que yo nunca tuve, pasaba ante mis ojos como una película en cámara lenta, transformándose en una grotesca escena de ingratitud. Lo que antes eran recuerdos de amor y cuidado, ahora se convertían en pesadillas vívidas de una vida dedicada a quienes no me valoraban. En ese instante, algo dentro de mí se rompió, algo profundo e irreversible. La mujer dulce y sumisa que se doblegaba ante la ingratitud de sus hijos, que imploraba un poco de afecto y reconocimiento, desapareció, dando lugar a una determinación fría e inquebrantable. Silenciosamente, en ese domingo soleado que se transformó en mi infierno particular, me juré a mí misma que jamás volvería a ser humillada, ni por ellos, ni por Isabela, ni por nadie. Esa sería la última vez que permitiría que alguien pisoteara mi dignidad. Mi nombre es Dolores Sandoval, y en aquel fatídico día del almuerzo, acababa de cumplir 68 años, una edad que, de repente, pareció pesar sobre mí como un ancla de plomo. Habían pasado 2 años desde que la voz y la risa de Miguel, mi eterno compañero, se habían silenciado para siempre, dejando en su lugar un vacío que ni el tiempo, ni la supuesta compañía de mis hijos parecían capaces de llenar. Vivía sola en nuestra antigua casa, en el barrio de Gávea, en Río de Janeiro, un lugar que,
antes vibrante de vida y sueños compartidos, ahora era un eco melancólico de recuerdos. La quietud de la casa era, a menudo, más ensordecedora que cualquier ruido. Mi rutina se resumía a pequeños rituales: regar las plantas que tanto amaba Miguel, quitar el polvo de los muebles que él mismo había construido, invariablemente, sentarme en el sillón de la sala, el mismo donde él leía el periódico, y allí, en el silencio, sentir la ausencia que me oprimía el pecho. Las tardes estaban llenas de telenovelas antiguas y la vana esperanza de una llamada, una visita, un gesto de cariño de Javier o Sofía. Las limitaciones de la edad comenzaban a manifestarse en pequeños dolores que se volvían crónicos, una rodilla que crujía a cada paso, las manos que temblaban ligeramente al sostener la aguja de coser, y la vista que ya no era tan nítida como antes. Evitaba quejarme, para no parecer una carga, pero la verdad es que cada día era una batalla silenciosa contra el cansancio y la soledad que me carcomían por dentro, transformándome en una sombra de lo que fui. Había días en que el dolor en el pecho no era físico, sino una angustia profunda, un grito ahogado de abandono. Recuerdo una mañana en que encontré una fotografía antigua de Miguel, sonriendo, con los brazos abiertos, como si me invitara a un abrazo. Abracé la foto con fuerza, sintiendo el papel áspero contra el rostro, y lloré, no por el luto reciente, sino por la soledad que se profundizaba cada día sin la presencia de mis hijos. Los vecinos, doña Clara y don Benedito, eran las pocas almas con quienes intercambiaba más que un apresurado buenos días. Me ofrecían un café, una palabra de consuelo, y en sus ojos veía una amabilidad que mis propios hijos parecían haber olvidado. Sus visitas eran raros rayos de sol en una rutina envuelta en pesadas nubes de melancolía. La casa, antes llena de las risas y juegos de Javier y Sofía cuando niños, ahora era un laberinto de habitaciones vacías, cada una guardando un recuerdo agridulce. La habitación de Javier, con los viejos pósteres de coches en la pared. La habitación de Sofía, con sus muñecas y sus dibujos coloridos. Todo permanecía intacto, como si esperara que, en cualquier momento, ellos volvieran para llenar esos espacios de vida nuevamente. Guardaba los objetos de Miguel con un cariño casi sacro, su pipa sobre la estantería, su reloj de bolsillo en la mesita de noche, los libros que leía con tanto afán. Cada uno de ellos era un pedazo de su presencia que se negaba a irse, un consuelo silencioso en medio de la ausencia, un recordatorio constante de un amor que había sido real e incondicional. El silencio de Metosiemku. La casa era un personaje aparte, un compañero constante que me recordaba mi invisibilidad. Era un silencio que pesaba, que asfixiaba, que transformaba cada día en una batalla para encontrar un motivo para levantarme de la cama. A veces tomaba el teléfono, lista para llamar a Javier o Sofía, pero la mano se detenía en el aire, dudando, temiendo la indiferencia o la excusa apresurada que seguramente vendría. En ese período, comencé a sentirme como una pieza antigua empolvada, olvidada en un rincón, esperando ser notada, pero sabiendo que nadie vendría. La vida seguía allá afuera, vibrante y llena de propósito para otros, pero para mí parecía haberse detenido en el tiempo, aprisionada en un limbo de recuerdos y esperanzas rotas. Era como si mi existencia, después de Miguel, se hubiera vuelto insignificante para aquellos que más importaban. Y así vivía Dolores Sandoval, una mujer que había dado todo de sí, ahora perdida en un mar de soledad silenciosa, invisible a los ojos de aquellos que más la deberían amar. Un alma a la deriva, esperando un puerto seguro que parecía nunca llegar. Si alguna parte de ti sintió lo que yo sentí, si alguna vez te sentiste invisible, te invito a que nos unamos. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Tu apoyo puede ayudar a traer luz a otras historias silenciadas. Mi historia no comenzó con la soledad de la viudez, sino mucho antes, en el eco de una promesa de amor que se transformó en una vida de entrega silenciosa. Recuerdo mis primeros años de casada con Miguel, llenos de sueños sencillos. Pero la realidad de criar a Javier y Sofía, nuestros dos pequeños, exigió que esos sueños fueran pospuestos, uno a uno. Desde que Javier era un niño,
Mi vida se convirtió en un interminable ciclo de sacrificios. No existía el lujo, solo la necesidad. Lavaba la ropa a mano en un tanque viejo, estrujando cada pieza con la fuerza de mis brazos y la esperanza de que mis hijos tuvieran siempre algo limpio que vestir para la escuela. Las noches, esas largas y silenciosas horas, se transformaron en mi segundo turno de trabajo. Mientras Miguel descansaba para enfrentar su jornada, yo me sentaba bajo la tenue luz de una lámpara, cosiendo para afuera, remendando prendas, transformando retazos en nuevas piezas que traían algunos cruceiros extras a casa. Mis dedos, ágiles y cansados, trazaban puntadas precisas, cada una representando una renuncia, un sueño de juventud que se diluía en la aguja e el hilo. El cansancio era un compañero constante, pero el rostro dormido de mis hijos era mi única recompensa, mi motor silencioso. Recuerdo una vez, Javier enfermó gravemente y necesité dinero para sus medicinas. No dudé. Vendí mi única joya de valor, un pequeño anillo de oro que mi madre me había dado. El brillo del oro se desvaneció, pero el alivio de ver a mi hijo respirar con más facilidad valió cada gramo. No se lo conté a nadie. Era mi sacrificio silencioso, una muestra de amor que no necesitaba aplausos, solo la salud de mis hijos. Cuando Javier entró a la universidad, el desafío se intensificó. Miguel ya no estaba tan fuerte, y yo asumí trabajos adicionales como limpiadora en pequeños restaurantes. Mis manos, antes delicadas de costurera, se endurecieron con el contacto de productos químicos y la grasa de las cocinas. Llegaba a casa con el cuerpo dolorido, los pies hinchados, pero el pensamiento de Javier estudiando para un futuro mejor me daba fuerzas para continuar, para ignorar el agotamiento. Muchas veces, en la mesa, me servía una porción menor, inventando que no tenía hambre, para que Javier y Sofía tuvieran lo suficiente. Ver sus rostros satisfechos, sus estómagos llenos, era para mí un banquete. La comida que me faltaba en el plato me sobraba en el alma, creyendo que aquel sacrificio era el camino para el bienestar y la felicidad de mis hijos. No hubo viajes, no hubo caprichos, no hubo tiempo para mí. Mi agenda era la de mis hijos, las reuniones escolares, las idas al médico, las celebraciones de cumpleaños de sus amigos. Yo siempre estaba allí, presente en cada paso, en cada necesidad. Fui madre, cocinera, lavandera, enfermera, profesora particular y consejera. Todo en uno, sin quejas, sin pedir nada a cambio, solo el amor y el respeto de mi familia. El contraste entre mi esfuerzo y la ligereza con la que a veces ellos encaraban la vida era notorio, pero yo lo atribuía a su juventud, a la despreocupación natural de quien aún no conoce las durezas del mundo. Javier, con su temperamento fuerte, siempre fue el que más me exigió, emocionalmente y financieramente, y yo, ciegamente, le entregaba mi tiempo y mi escaso dinero, justificando cada sacrificio con la idea de que estaba construyendo su futuro. Sofía, aunque más dulce, también se benefició de mis renuncias. Sus clases de ballet, los vestidos que confeccionaba con tanto esmero para sus presentaciones, todo era parte de un esfuerzo conjunto para darles la vida que yo no había tenido. Mis sueños quedaron guardados en un cajón empolvado, esperando un día que nunca llegó, un día en que yo pudiera ser Dolores, y no solo la madre de Javier y Sofía. Y mientras ellos crecían, fuertes y seguros, yo envejecía, consumida por una entrega que no esperaba reciprocidad material, solo afecto. Siempre creí que el amor de una madre era la base inquebrantable de una familia, un lazo irrompible. Esa era mi verdad, mi mantra silencioso en cada noche de trabajo, en cada madrugada sin descanso, incluso después de que se hicieron adultos y formaron sus propias familias. Seguí a disposición. Mis habilidades en la cocina y la costura se volvieron servicios convenientes. Mamá, ¿puedes arreglar esto? Mamá, ¿puedes preparar aquella cena especial? Y yo iba, siempre con una sonrisa, creyendo que cada gesto de ayuda cimentaba nuestra relación, nuestro amor. Mis manos, que un día tejieron sus sueños, ahora sentían el peso de una vida de trabajo, de una dedicación que parecía haberse vuelto invisible. Mi cuerpo, marcado por el tiempo y el esfuerzo, era el testimonio vivo de una existencia entregada sin reservas y,
Aún así, la esperanza de que un día ellos reconocerían mi valor seguía latiendo en lo más profundo de mi ser. Así transcurrieron los años, décadas de esfuerzo y devoción, de una madre que se vació para llenar la vida de sus hijos. Creía que sembraba amor incondicional, una cosecha que recogería en mi vejez. Qué ingenua fui al pensar que la reciprocidad del corazón se medía por el tamaño de los sacrificios. Mi historia es un espejo para muchas. Si alguna vez entregaste tanto, mereces ser vista y valorada. Comparte tu historia. Suscríbete y activa la campanita para que más voces como la nuestra sean escuchadas. La humillación de aquel domingo no fue un hecho aislado, sino la culminación de un dolor que venía creciendo, una maleza de desprecio que se enraizaba con cada gesto, cada palabra cortante de Javier e Isabela. Recuerdo la primera vez que sentí el peso real de su desvalorización. Fue en el cumpleaños de mi nieta, Ana, la hija menor de Sofía, a quien adoraba. Yo había pasado días preparando su dulce favorito, un pastel de chocolate con cobertura de fresas, la receta de mi madre. Al llegar a la casa de Javier e Isabela, donde se celebraba la fiesta, Isabela, con una sonrisa forzada, me dijo: «¡Ay, abuela! ¡Qué linda su iniciativa! Pero los niños de hoy prefieren cosas más modernas. Ya pedimos un pastel de una pastelería francesa. El suyo puede quedarse en la cocina, para el personal de servicio si quieren». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero los contuve. Sentí el pastel, fruto de tanto esfuerzo y amor, convertirse en una piedra en mis brazos. Javier, que estaba cerca, solo desvió la mirada, absorto en una conversación trivial con un amigo. En ese momento, entendí que mi lugar en la vida de ellos no era el de una matriarca amada, sino el de una figura decorativa, un estorbo que se toleraba por obligación. Las fiestas de fin de año se volvieron cada vez más dolorosas. No era raro que no me invitaran, o que me dejaran para el último momento con un «Ah, mamá, si quieres venir, la cena es a las 8». Como si mi presencia fuera una opción de última hora, no una prioridad. Una vez intenté organizar un almuerzo en mi casa para reunir a todos, revivir los viejos tiempos. Compré los mejores ingredientes, preparé los platos que ellos tanto amaban. Nadie apareció, ni una llamada, ni un mensaje de texto. Pasé la tarde sentada en la mesa vacía, con la comida enfriándose y el corazón encogiéndose. Más tarde, Javier me envió un mensaje. «Mamá, se nos olvidó. Teníamos un compromiso ineludible». La indiferencia era un puñal que se clavaba cada vez más profundo. Las frases cortantes de Isabela se volvieron más frecuentes y ácidas. «¿Por qué no va a un club, abuela? Así no se siente tan sola y nos deja un poco de espacio». O, la que más me dolía: «Usted ya vivió su vida, mamá Dolores. Ahora déjenos vivir la nuestra». Como si mi existencia fuera un peso para ellos, un recordatorio constante de las obligaciones que preferían ignorar. No había un solo día en que yo no recordara las humillaciones sufridas. Javier, por su parte, nunca me defendió, nunca cuestionó las actitudes de Isabela. Su silencio era un grito ensordecedor de aprobación. Él se había convertido en un títere en las manos de su esposa, o, peor aún, había revelado una faceta de sí mismo que yo me había negado a ver. Un hombre egoísta, incapaz de ver el amor y el sacrificio de su propia madre. En sus ojos, yo era una sombra del pasado, un pasado que él quería borrar. Cuando los problemas de salud comenzaron a aparecer con más frecuencia, mis llamadas de auxilio eran ignoradas o minimizadas. «Mamá, es solo la edad», decía Javier con un tono de fastidio. «Ya tomaste tu medicamento, ¿no?», agregaba Isabela, sin un ápice de preocupación. Me sentía invisible, mi dolor insignificante para ellos, un mero detalle en sus vidas ocupadas. El valor que yo misma había infundido en ellos ahora era usado para desvalorizarme. Los almuerzos familiares, cuando los había, eran una tortura. Comía en silencio, observando cómo reían y compartían historias que no me incluían. Una vez, Javier me pidió que me sentara en la mesa de la cocina, para tener más espacio en la principal, dijo. Comí sola, oyendo sus risas desde el otro lado de la pared, sintiendo cómo mi dignidad se desmoronaba en cada bocado.
las miradas ignoradas en reuniones sociales, los susurros a mis espaldas cuando intentaba participar en una conversación, la sensación de ser una extraña en mi propia familia. Todo contribuía a esa intensificación de la dolor. Yo era la matriarca humillada, la madre sacrificada que ahora era un 0 a la izquierda. Mi presencia se volvía un fardo, mi voz un eco que nadie se molestaba en escuchar. Incluso los regalos que les daba, elegidos con tanto esmero y cariño, eran recibidos con indiferencia, o, peor, con un comentario sarcástico. «Ay, mamá, ¿otro jersey tejido a mano? ¡Qué original!». No había aprecio, solo una burla velada, como si mis gestos de amor fueran anticuados e insignificantes. Mi afecto, transformado en un objeto de mofa, me causaba una angustia profunda. La soledad se volvió mi compañera constante, no solo la física sino la emocional. La soledad de ser una madre que dio todo por sus hijos, solo para ser rechazada y despreciada en su vejez. La casa vacía era un reflejo de mi corazón, también vacío, pero no de amor, sino de la esperanza de recibirlo. Y cada día, esa esperanza se hacía más pequeña, más tenue, casi imperceptible. La desvalorización no se limitaba a las palabras, era palpable en el aire, en el tono de sus voces, en la forma en que evitaban mi mirada. Yo era una sombra, una reliquia de un pasado que preferían olvidar. Y en esa constante humillación, mi dolor se volvía cada vez más intenso, más insoportable. Era un martirio silencioso, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Los últimos años de mi vida se habían convertido en un calvario de rechazo, un recordatorio constante de mi insignificancia para aquellos que una vez fueron el centro de mi universo. La ingratitud de Javier e Isabela no era solo una ofensa personal, era una traición a todo lo que yo creía, a todos los valores que les había inculcado. Y en medio de esa tormenta de dolor, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Si te identificas con esta sensación de injusticia, si alguna vez te has sentido traicionada por aquellos a quienes amas, suscríbete y activa la campanita. Tu voz es importante y juntos podemos mostrar que el respeto es fundamental. El día del almuerzo humillante fue la gota que colmó el vaso, el instante exacto en que la vieja Dolores murió y una nueva Dolores comenzó a nacer. Recuerdo haber subido las escaleras de la casa de Javier con una pesadez en el alma que ni mis rodillas doloridas podían igualar. Necesitaba aire, espacio, algo que me permitiera respirar lejos de sus miradas, complacientes, y su indiferencia palpable. Entré al pequeño baño de visitas y cerré la puerta con un clic suave, un sonido casi inaudible, pero que para mí representó el cierre de un ciclo, el fin de una era de sumisión. Me miré en el espejo y lo que vi me destrozó el corazón. No era la Dolores que yo conocía, la mujer fuerte y resiliente que había enfrentado la vida con la frente en alto. Era una sombra, con los ojos hinchados y una expresión de derrota. Las lágrimas, que había contenido con tanto esfuerzo en la cocina, brotaron sin control, resbalando por mis mejillas arrugadas. Fue un llanto silencioso, ahogado por la vergüenza, un desahogo de años de dolor acumulado, de una vida dedicada a quienes no me valoraban. Mientras las lágrimas corrían, un pensamiento claro y contundente surgió en mi mente. Basta, ya no más. Esa simple palabra, basta, resonó en lo más profundo de mi ser, como un eco de mi propia alma rebelándose contra la injusticia. Sentí una energía extraña, una calma gélida que reemplazó la angustia. No era rabia, no era deseo de venganza, al menos no aún. Era una determinación férrea, la decisión inquebrantable de retomar el control de mi vida. Al día siguiente tomé una de las fotografías de la familia, una donde estábamos todos sonriendo, un recuerdo de tiempos más felices. La miré por un largo tiempo, mis ojos deteniéndose en el rostro de Javier, de Isabela, de Sofía, y con una sensación extraña, una mezcla de tristeza y liberación, la rasgué por la mitad, separando mi imagen de la de ellos. No era un acto de ira, sino de desapego, de cortar los lazos invisibles que me mantenían atada a una dinámica de sufrimiento. Esa tarde, busqué en el fondo de mi viejo baúl una pequeña maleta de cuero que Miguel me había regalado en nuestros primeros años de casados.
Era una maleta robusta, símbolo de viajes que nunca hicimos. La abrí, aspirando el aroma a madera y tiempo. Comencé a llenarla con algunos objetos simbólicos. Un cuaderno viejo con mis poemas de juventud, la aguja de coser de mi madre y un pequeño medallón que Miguel siempre usaba. Eran pequeños pasos, silenciosos, que indicaban una virada interna profunda. Empecé a notar el mundo a mi alrededor de una manera diferente. El canto de los pájaros en el jardín, la textura de la tierra en mis manos al regar las plantas, el aroma del café recién hecho. Pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, ahora se revelaban con una claridad renovada. Era como si, al dejar de mirar hacia ellos, mis ojos se abrieran para ver la belleza que me rodeaba, la vida que aún me esperaba. La decisión de no mendigar más afecto me trajo una libertad inesperada. Mis llamadas a Javier y Sofía se hicieron menos frecuentes, mis visitas más espaciadas. Cuando me preguntaban decía que estaba ocupada, una mentira piadosa que encubría la verdad. Estaba ocupada conmigo misma, con mi renacimiento silencioso. Cada negativa a sus pedidos velados de ayuda o presencia era una pequeña victoria personal, un paso hacia mi independencia emocional. Comencé a buscar información sobre cursos, sobre lugares nuevos para visitar, libros de autoayuda, documentales sobre mujeres que se reinventaron en la vejez. Todo me parecía fascinante. Era como si una chispa se hubiera encendido dentro de mí, iluminando un camino que hasta entonces estaba oscuro. El conocimiento se convirtió en mi nuevo refugio, una forma de nutrir mi mente y mi espíritu. Incluso mi forma de caminar cambió. Mis pasos, antes lentos y arrastrados por el peso de la tristeza, se volvieron más firmes, más decididos. Mantenía la espalda recta, la cabeza en alto. La fragilidad externa se camuflaba con una nueva postura, una proyección de la fuerza interior que florecía en silencio. No quería que nadie notara el cambio. Aún no era el momento de las revelaciones. El silencio, que antes era mi torturador, se convirtió en mi aliado, mi confidente. En la quietud de mi casa, planeaba mis próximos pasos, mis estrategias. Ya no, me sentía sola. Me sentía acompañada por mi propia determinación, por la certeza de que estaba construyendo algo nuevo, algo solo para mí. La ausencia de ruido externo permitía que mi voz interior se elevara. La idea de la venganza no era un fuego que me consumía, sino una llama fría, una justicia que se cocinaría a fuego lento. No se trataba de hacerles daño, sino de mostrarles el valor que habían pisoteado, la fuerza que habían subestimado. Se trataba de dignidad, de recuperar lo que me habían quitado. Y esa certeza me impulsaba. Me daba una fuerza que nunca imaginé tener. Y así, en silencio, sin que nadie lo notara, Dolores Sandoval comenzó a trazar su propio camino. Un camino de renacimiento y empoderamiento. Mi corazón, antes roto, comenzaba a cicatrizar, forjando una armadura de acero. El punto de ruptura no fue el final, sino el verdadero comienzo. El verdadero poder de Dolores no residía en una herencia repentina, sino en la visión preclara y el amor inmenso de mi fallecido esposo, Miguel. Durante años él, un hombre de origen humilde pero con un talento innato para los negocios, había invertido secretamente en pequeñas propiedades y acciones de empresas de saneamiento y energía. Miguel nunca reveló la extensión de su fortuna a nuestros hijos, temiendo que el dinero los corrompiera y los alejara de los valores de trabajo y honestidad que tanto apreciaba. Creía que el exceso de riqueza podría destruir la esencia de nuestra familia. En su lecho de muerte, con la voz apenas un susurro, Miguel me entregó una pequeña caja de madera oscura, tallada con motivos discretos que solo nosotros conocíamos. Aquella caja, que hasta entonces había permanecido oculta bajo unas tablas sueltas en el suelo de nuestra habitación, contenía testamentos autenticados, escrituras de inmuebles a mi nombre y al suyo, extractos de cuentas bancarias en paraísos fiscales y documentos de una sociedad empresarial minoritaria que él poseía en una empresa de desarrollo de software, de la que nadie, ni siquiera nuestros hijos, sospechaba su existencia. «Esto es para ti, mi amada Dolores», me susurró, su mano fría apretando la mía, «para que nunca te falte nada y para que puedas defenderte
si un día es necesario. Sus palabras, en ese momento de profunda tristeza, me parecieron un acto de amor supremo, una preocupación de Miguel por mi futuro más allá de su partida. Guardé la caja con el mismo celo con el que él la había protegido, un secreto compartido que se mantuvo a 7 llaves hasta aquel fatídico almuerzo dominical. Después de la humillación, con el corazón aún sangrando por las heridas abiertas, recordé las palabras de Miguel y la existencia de la caja. Fui a la habitación. Mis manos temblaban mientras retiraba las tablas del suelo. Al verlas sentí una mezcla de emociones: gratitud por la previsión de mi esposo y una punzada de dolor al recordar por qué necesitaba usarla. La abrí con lentitud, y la luz que emanaba de aquellos documentos me cegó por un instante. Entre los papeles encontré una carta amarillenta, con la caligrafía inconfundible de Miguel. En ella me explicaba con detalle cada una de sus inversiones, los motivos de su secreto, y me pedía que usara esos recursos con sabiduría, para mi bienestar y para ayudar a quienes realmente lo merecieran. Leer sus palabras, sentir su amor póstumo, me hizo llorar, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de un profundo entendimiento. Entendí que su legado no era solo dinero, sino una herramienta para mi libertad, para mi dignidad. Miguel, en su sabiduría, había previsto que el dinero podía ser una bendición o una maldición. Había construido un imperio silencioso no para la ostentación, sino como un escudo, una protección para mí en un futuro que él, quizás, ya vislumbraba. Era su último acto de amor, su forma de garantizar que, sin él, yo no estaría desamparada, a merced de la ingratitud de nuestros propios hijos. En esa carta, en esos documentos, se revelaba no solo un patrimonio, sino la verdadera esencia de su carácter. Los documentos eran complejos, con terminología legal y financiera que me resultaba ajena. Miguel había sido meticuloso, organizando todo de forma impecable, pero la magnitud de lo que tenía en mis manos me abrumó por un momento. Propiedades en varias ciudades, acciones en empresas sólidas, cuentas en bancos extranjeros. Era una fortuna discreta, construida con paciencia y visión, lejos de los ojos curiosos y ambiciosos. Aquello era mucho más que una simple herencia, era un arsenal de poder. Comprendí que la revelación de ese secreto no era solo una cuestión de dinero, sino de justicia. De repente, la humillación sufrida en casa de Javier e Isabela adquirió un nuevo significado. Aquella frase de mi nuera, «Nuestra comida es para quienes tienen un paladar refinado», se volvió el catalizador que Miguel, en su infinita sabiduría, había preparado. Era el momento de desvelar el secreto de Miguel, no por venganza, sino por la imperiosa necesidad de recuperar mi dignidad. La existencia de esa fortuna, oculta para todos, me dio una perspectiva completamente nueva sobre mi propia vida. Había vivido en la escasez autoimpuesta, creyendo que la humildad era mi destino, mientras mi esposo, en secreto, construía un futuro de abundancia para mí. Era una ironía cruel, pero también una lección poderosa. El poder que necesitaba para defenderme, para levantarme, siempre había estado allí, esperando el momento adecuado para ser revelado. El peso de ese secreto, antes una carga, se transformó en una fuente inagotable de fuerza. Sabía que Miguel había confiado en mí, que me había dado las herramientas para no ser pisoteada, para no depender de la buena voluntad de nadie. Y en ese instante, en medio de los documentos que revelaban una vida secreta de inversiones, juré que honraría su legado. No solo para mí, sino para todas las madres que, como yo, habían sido dadas por sentadas. La caja de madera, antes un simple objeto, se convirtió en mi cofre del tesoro, el símbolo de mi libertad y mi renacimiento. Mi corazón, quebrado por la ingratitud, ahora latía con una nueva determinación. El secreto de Miguel no era solo una fortuna, era la llave de mi dignidad, el mapa hacia mi propia emancipación. Era el primer paso de mi venganza silenciosa. El día después de la revelación de los documentos de Miguel, con una determinación que nunca antes había sentido, busqué a un viejo amigo de la familia, el doctor Ricardo Núñez. Ricardo no era solo un abogado, era un hombre de confianza de Miguel.
Alguien que conocía la historia detrás de la caja secreta y que, años atrás, había ayudado a Miguel en algunas de sus inversiones más discretas. Lo recibí en mi casa con una calma sorprendente y le expliqué la situación, la humillación sufrida y mi inquebrantable decisión de actuar. Sus ojos, llenos de asombro y admiración, me transmitieron la certeza de que había elegido al aliado correcto. Juntos, iniciamos un plan silencioso y meticuloso, una verdadera danza de las sombras. Nuestra primera acción estratégica fue revisar a fondo todos los documentos que Miguel había dejado. Ricardo, con su pericia legal, desentrañó la compleja red de inversiones, testamentos y sociedades empresariales. Descubrimos propiedades subvaloradas, acciones de alto rendimiento y cuentas que nadie sospechaba. Cada papel, cada cifra, se convertía en una pieza de mi rompecabezas de empoderamiento, un arma silenciosa para mi reconquista. Uno de 1900. Los pasos más significativos fue la modificación de mi testamento. El que existía beneficiaba a Javier y Sofía de manera equitativa. Con la nueva fortuna, decidí destinar la mayor parte de mis bienes a instituciones de caridad que Miguel siempre había apoyado, y una porción considerable al nieto más joven, aquel que siempre me había tratado con cariño y respeto genuino, lejos de las influencias de sus padres. Este acto no fue de crueldad, sino de justicia, una forma de honrar el amor y la lealtad que sí me habían sido dados. Ricardo me asesoró en la venta de algunas propiedades de menor valor, aquellas que generaban gastos y que no encajaban en mi nuevo plan de vida. Los fondos obtenidos no fueron para despilfarrar, sino para un movimiento estratégico mucho mayor. Cada venta se hacía con la máxima discreción, sin levantar sospechas, especialmente de Javier e Isabela, quienes seguían viéndome como la abuela frágil y sin recursos. Era un juego de ajedrez, y yo estaba aprendiendo a mover mis piezas con maestría. El dinero de esas ventas, sumado a parte de los fondos de las cuentas en paraísos fiscales, fue utilizado para adquirir el control legal de la pequeña sociedad empresarial de software que Miguel poseía. Me convertí en la accionista mayoritaria. Era un sector que yo desconocía por completo, pero la visión de Miguel y la guía de Ricardo me dieron la confianza necesaria para asumir ese nuevo rol. De repente, la abuela costurera se convertía en una empresaria, un secreto que guardaba con celo. Mientras tanto, en absoluto secreto, realicé un sueño que Miguel siempre consideró extravagancia, pero que yo, en mi interior, anhelaba: la compra de un apartamento de lujo en la cobertura de un edificio moderno, en el centro de la ciudad. Un lugar con una vista deslumbrante, con grandes ventanales que se abrían a un horizonte que yo nunca había imaginado. Las negociaciones fueron discretas. La escritura a nombre de una empresa ficticia, para no levantar ninguna sospecha. Sería mi nuevo santuario, mi fortaleza personal. Hubo momentos de tensión, claro. Temía ser descubierta, que Javier o Isabela sospecharan de mis movimientos. Ricardo me instruyó sobre cómo manejar las preguntas incómodas, cómo mantener mi fachada de abuela inocente. Cada encuentro con mis hijos se volvía una prueba de mi capacidad para disimular, para sonreír mientras, por dentro, mis planes avanzaban. Era una vida doble, llena de riesgos, pero también de una adrenalina gratificante. También decidí retornar a la antigua casa de mi infancia, que Miguel había comprado y reformado secretamente antes de morir. Era un lugar cargado de memorias, donde había crecido antes de que las responsabilidades de la vida me moldearan. Allí, en medio de fotos y cartas antiguas de mis padres y abuelos, reencontré la fuerza de mis raíces, la mujer que yo era, antes de perderme en la dedicación ingrata a mis hijos. Fue un reencuentro con mi esencia. Revisar las cartas de Miguel en 1990. Esa casa, sentir su presencia en cada rincón, me dio una claridad emocional inmensa. Comprendí que su amor y su visión no solo me habían proporcionado seguridad financiera, sino también la oportunidad de reconectar con la Dolores que había sido, la que se había sacrificado por tantos años. Era más que una estrategia legal o económica. Era un viaje de autodescubrimiento, de curación. En cada paso, en cada documento firmado, en cada propiedad adquirida o vendida, sentía que no solo estaba
recuperando mi patrimonio, sino mi dignidad, mi voz, mi propio valor. Ya no era la mujer humillada que comía en la cocina, sino una estratega silenciosa, moviendo hilos invisibles que, en el momento adecuado, desatarían un terremoto en la vida de aquellos que me habían despreciado. La danza de las sombras no era solo un plan, era mi renacimiento. Mi venganza no sería ruidosa, sino elegante, precisa, ejecutada con la misma inteligencia y discreción que Miguel había usado para construir su fortuna. Era el juego final, y yo estaba lista para jugar. Si tú también has soñado con el día en que la justicia silenciosa se haga presente en tu vida, únete a nuestra comunidad. Dale like, suscríbete y comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia es parte de esta lucha por la dignidad. Mientras mi plan estratégico avanzaba en silencio, la vida de Dolores Sandoval se transformaba en una delicada danza de apariencias. Para Javier e Isabela, yo seguía siendo la abuela frágil, la viuda melancólica que había perdido el brillo tras la partida de Miguel. Ellos creían que yo estaba acabada, inmersa en una rutina monótona, consumida por la tristeza y la soledad. Nada más lejos de la verdad. Esa creencia era mi mejor camuflaje, la máscara perfecta para ejecutar mis movimientos sin levantar la más mínima sospecha. A menudo, cuando Javier me llamaba para preguntar cómo estaba, una cortesía superficial, lo sé, yo me esforzaba porque mi voz sonara un poco más débil, un poco más cansada de lo habitual. Respondía con frases genéricas sobre mi salud, sobre el peso de la edad, dejando entrever una resignación que ellos esperaban. Mientras tanto, en mi nueva vida, yo estaba en reuniones con abogados y contadores, analizando informes financieros, tomando decisiones empresariales que transformarían mi futuro. La ingenuidad de mis hijos era mi mayor ventaja. La casa de Gavea se convirtió en el escenario de mi farsa. Cuando Sofía venía de visita, fingía debilidad al subir las escaleras y me sentaba en el viejo sillón con un libro en la mano, un semblante pensativo, casi melancólico. Ella no podía imaginar que, horas antes, yo había estado explorando el lujoso apartamento en la cobertura, eligiendo cada detalle de la decoración, visualizando la vida de libertad que me esperaba. Sus ojos solo veían a la Dolores de siempre, la que ya no existía. Comencé a asistir a clases de pilates en un gimnasio discreto, lejos de mi barrio. Mis movimientos, al principio torpes y dolorosos, se volvieron más fluidos, más fuertes. El cuerpo que antes sentía el peso de la tristeza, ahora se estiraba, se fortalecía, un reflejo de la renovación interna. Nadie de mi entorno familiar sabía de esto. Si Javier me hubiera visto en ropa deportiva, habría muerto de risa, creyendo que me había vuelto loca en la vejez. Los vecinos, doña Clara y don Benedito, seguían siendo mis confidentes superficiales. Les hablaba de mi soledad, de la falta que me hacía Miguel, reforzando la imagen de la viuda tradicional. Ellos me ofrecían consuelo, sin imaginar que yo, silenciosamente, estaba moviendo hilos para adquirir el control de una empresa de tecnología, o que ya había firmado los documentos de compra de un apartamento que valía una fortuna. Su benevolencia era un escudo más en mi armadura. Mi vestuario también sufrió una transformación sutil. Cuando me encontraba con Javier e Isabela, usaba ropa sencilla, colores neutros, disimulando mi figura. Pero, en secreto, Ricardo me había presentado a una modista discreta que confeccionaba piezas elegantes y modernas que yo usaba en mis encuentros de negocios y en mis visitas al nuevo apartamento. Era una forma de sentirme la mujer que estaba renaciendo, sin revelar mi metamorfosis prematuramente. Recuerdo una ocasión en que Javier me preguntó sobre mis planes para el futuro, con un tono casi sarcástico. «Mamá, ¿no crees que sería bueno para ti vender esta casa grande y buscar algo más pequeño, quizás cerca de nosotros?» Sonreí con tristeza fingida. «Ay, hijo, esta casa es mi refugio, mis recuerdos de tu padre. No tengo fuerzas para pensar en mudanzas ahora». Él asintió, convencido de mi fragilidad, sin saber que mis verdaderos planes de mudanza ya estaban en marcha. La dualidad de mi vida me exigía una actuación impecable.
En un momento, podía estar llorando sobre una foto de Miguel, sumida en la nostalgia, y al siguiente, conversando por teléfono con un abogado internacional, discutiendo detalles de inversiones y contratos. La capacidad de cambiar de rol me sorprendía a mí misma, mostrando una resiliencia y una inteligencia que había permanecido oculta bajo años de subestimación. La abuela que ellos conocían era apenas un eco de la mujer que yo era ahora. Mis días estaban llenos de propósito, de aprendizado. Leía sobre finanzas, sobre el mercado de software, sobre filantropía. Mi mente, que ellos creían adormecida, estaba más activa y lúcida que nunca. Cada nueva pieza de conocimiento era una herramienta, un paso más hacia la consolidación de mi poder y mi libertad. El sarcasmo sutil se convirtió en mi compañero. Cuando Isabel la comentaba sobre la simplicidad de mi vida, yo apenas sonreía, pensando en la complejidad y la riqueza de mis nuevos proyectos. Ellos no veían más allá de su propia arrogancia, y eso me daba una ventaja inigualable. La subestimación de ellos era mi mejor arma, mi disfraz más efectivo. Así, Dolores Sandoval vivió su vida dual. La abuela sumisa por fuera, la estratega silenciosa por dentro. Cada día era una victoria en mi batalla por la dignidad, una preparación para el momento en que la verdad se revelaría y el mundo que ellos conocían se desmoronaría. Yo era la calma antes de la tormenta, la mujer que renacía en las sombras, lista para emerger. Meses después de iniciar mi vida doble, Javier, impaciente por mi repentina indisponibilidad y la ausencia de mi ayuda financiera, que, irónicamente, él creía que yo ya no tenía, decidió buscarme para poner las cosas en orden. Su tono era de exigencia velada, con un matiz de «Madre, usted está desvariando y necesito recordarle su lugar». Él esperaba encontrar a la madre frágil y sumisa que siempre había manipulado, quizás con la esperanza de convencerme de vender la casa de Gavea y así ayudarnos con lo que él consideraba una carga. Acordamos un encuentro en mi nuevo apartamento. Él no sabía que el lugar era mío. Le di la dirección, observando su sorpresa al reconocer el lujoso edificio en la zona céntrica. «Mamá, ¿qué hace aquí?», preguntó con un tono de extrañeza. Su rostro se descompuso aún más cuando me vio sentada en el sofá de mi sala, vestida con un elegante conjunto de seda, con el doctor Núñez a mi lado, sereno y con una carpeta en la mano. La calma y la dignidad de mi postura contrastaban brutalmente con la expresión de asombro de Javier e Isabela, que lo acompañaba, ambos visiblemente incómodos en aquel ambiente. El ambiente era tenso, el aire casi cortante. Javier intentó comenzar con su habitual discurso de «Estamos preocupados por usted, mamá», pero lo detuve con un gesto firme de la mano. Mis ojos, que antes suplicaban su amor, ahora los miraban con una frialdad y una determinación que ellos nunca habían visto. «Javier, Isabela, por favor, tomen asiento. Hoy las cosas se van a aclarar», dije, mi voz resonando con una autoridad que los dejó perplejos. Era el momento de la verdad, y yo estaba lista. El doctor Núñez, con su voz serena y profesional, comenzó a desenrollar la madeja de mi nueva realidad. Primero, explicó las profundas y definitivas modificaciones en mi testamento. Las instituciones de caridad, el nieto más joven, todo se expuso con claridad legal. El rostro de Javier se puso lívido. El de Isabela se contrajo en una mueca de incredulidad y rabia contenida. Su herencia, que ellos daban por sentada, se estaba desvaneciendo frente a sus ojos, transformándose en polvo. Luego Ricardo procedió a explicar la venta de las propiedades menores y cómo los fondos habían sido utilizados, no para mi supervivencia, sino para la adquisición de la participación mayoritaria en la empresa de desarrollo de software de Miguel. Dolores es ahora la principal accionista y tiene el control total de la empresa, dijo el abogado, observando la reacción de ambos. El shock en sus caras era palpable, una mezcla de confusión, indignación y un miedo naciente. Isabela, intentando recuperar el control, soltó una risa forzada y nerviosa. ¿Una empresa de software? ¿Usted, suegra? Esto debe ser una broma de mal gusto. Sus palabras se cortaron cuando Ricardo,
Con una sonrisa sutil, presentó documentos y extractos bancarios que probaban la legitimidad de todas las transacciones. Era la evidencia irrefutable de mi poder, de mi capacidad de actuar lejos de su influencia. La revelación de que el lujoso apartamento donde estábamos sentados era de mi propiedad fue el golpe final. Este, por cierto, es el nuevo hogar de Dolores, anunció Ricardo, con un gesto que abarcaba la vista panorámica de la ciudad. Javier e Isabella se quedaron sin habla. Sus ojos se movían de mí al abogado, de la vista a los documentos. El apartamento era un símbolo irrefutable de mi independencia, de mi renacimiento. Intentaron argumentar, implorar, cambiar el tono, recurrir a un supuesto afecto que nunca me habían demostrado. «Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tu sangre», dijo Javier, con un tono de voz que yo nunca le había escuchado, entrecortado por el pánico. Isabella intentó un «pero suegra, siempre la quisimos», una mentira descarada que me dio náuseas. Su desesperación era tan evidente como patética. Los interrumpí con un gesto firme de la mano. Mi voz, aunque embargada por la emoción, era más firme que nunca. Mis ojos, aunque llenos de una tristeza profunda, revelaban una determinación inquebrantable. Durante años les entregué mi vida, mi alma. Fui humillada, desrespetada, dada por sentada. Mi dignidad fue pisoteada por aquellos a quienes más amé y por quien se unió a mi familia. Mi voz resonó con el eco de años de sufrimiento, pero también de una victoria silenciosa. Ahora, la dinámica ha cambiado. Continué, mi voz subiendo un poco, pero manteniendo la calma. Ya no soy la Dolores de antes, la que se doblaba ante su ingratitud. Soy la Dolores que mi Miguel siempre quiso que fuera. Una mujer libre y digna. Era el fin de una era, el punto de no retorno. Mis palabras eran una sentencia, una declaración de mi nueva realidad. Les impuse condiciones claras para cualquier tipo de contacto futuro, dejando claro que no toleraría más desprecio ni manipulación. La relación con Javier e Isabella estaba rota, quizás para siempre, pero les ofrecí apoyo incondicional a mis nietos, con la condición de que ellos me buscaran lejos de la influencia de sus padres si realmente deseaban una relación auténtica conmigo. Era una puerta abierta para los inocentes y una puerta cerrada para los culpables. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. El choque y el desesperado arrepentimiento de Javier e Isabella eran palpables, casi cómicos en su previsibilidad. Sus rostros eran un espejo de la derrota, de la realización de que habían perdido todo lo que daban por sentado. Y más, la venganza no era un grito, sino un hecho consumado, una dignidad recuperada que ellos no podían destruir. Con mi cabeza en alto y una paz interior que nunca había imaginado, observé a Javier e Isabella salir de mi nuevo apartamento, sus figuras disminuyendo en la distancia, llevándose consigo la certeza de su pérdida. Mi terremoto silencioso había sacudido sus vidas, dejando un rastro de consecuencias que ellos tendrían que enfrentar. Mi dignidad estaba intacta, mi alma en paz. Las consecuencias de aquel confrontamiento en mi nuevo apartamento fueron inmediatas y devastadoras para Javier e Isabella. El silencio en el coche de vuelta a su casa, según me contó Sofía más tarde, era una tumba, roto solo por los jadeos de incredulidad de Isabella y el rostro pálido de Javier. Su mundo, construido sobre la expectativa de mi supuesta herencia y mi sumisión, se desmoronó en cuestión de horas. No había gritos, no hubo escenas públicas, pero el terremoto que yo había provocado fue mucho más profundo y personal. La primera consecuencia tangible fue la expulsión simbólica de mi antigua vida. Aunque ya no vivía en la casa de Gavea, aquella era la dirección legal de Javier, donde creía que yo seguía. Ricardo, mi abogado, procedió con los trámites para formalizar el control de la empresa de software y el registro oficial del apartamento a mi nombre, haciendo pública mi nueva situación financiera. La noticia, aunque discreta, comenzó a filtrarse en los círculos sociales que frecuentaban Javier e Isabella. La humillación pública para ellos fue un golpe devastador. De la noche a la mañana, pasaron de ser los hijos exitosos que cuidaban de su anciana madre a ser objeto de susurros y miradas de lástima. El estatus social que tanto habían cultivado
basado en apariencias y herencias esperadas, se desmoronó. La gente, aunque sin conocer los detalles completos, sabía que algo grande había cambiado, y los rumores sobre mi inesperada fortuna comenzaron a circular. Javier e Isabela, al ver que la herencia soñada se esfumaba, intentaron contactarme desesperadamente, llamadas incesantes, mensajes suplicantes, incluso visitas no deseadas a mi antigua casa. Pero yo no respondía. Mi silencio no era por crueldad, sino por coherencia. Había trazado una línea, y no había vuelta atrás. La dignidad, para mí, era innegociable, y ellos habían cruzado esa línea demasiadas veces. La firma en el tribunal, al formalizar el cambio de testamento y la transferencia de propiedades, fue un momento de justicia silenciosa. Allí estaba yo, con Ricardo a mi lado, serena, mientras Javier e Isabela, pálidos y cabizbajos, veían cómo se sellaba su destino. No hubo discusiones, solo el frío y contundente golpe del martillo del juez, oficializando mi decisión. No sentí alegría por su dolor, solo una profunda sensación de alivio. La llave de mi nuevo apartamento, en mis manos, no era solo la de un inmueble, era la llave de mi libertad, de mi independencia. Al cerrar la puerta tras ellos, aquel día en la confrontación, no solo cerré un ciclo, sino que abrí las puertas a una nueva vida, una vida que yo construiría bajo mis propios términos, sin la sombra de su ingratitud. Mi hogar ya no sería un lugar de tristeza, sino un santuario de paz. La ruptura con Javier e Isabela fue total. No había más cenas forzadas, más excusas para no invitarme, más desprecios velados. Era una paz amarga, sí, porque significaba perder a mi hijo y mi nuera, pero también una liberación inmensa. El peso de años de humillación se disolvió, dejando un espacio para la serenidad y la reconstrucción. No los odiaba, simplemente ya no los necesitaba. Para mis nietos, la situación fue diferente. Les había dejado la puerta abierta, y el más joven, el que siempre me demostró cariño, me buscó. Fue un encuentro agridulce, pero lleno de esperanza. A través de él, pude mantener un lazo con la inocencia que tanto anhelaba, lejos de la toxicidad de sus padres. Era un puente hacia un futuro donde el amor aún podía florecer, sin condiciones. La sensación de alivio y justicia era abrumadora. Finalmente el universo había reequilibrado la balanza. Yo no había buscado venganza por crueldad, sino por dignidad. Mi silencio digno, mi postura firme, mi calma inquebrantable en todo el proceso, fueron mi mayor victoria. No necesité gritar para ser escuchada. Mis acciones hablaron por mí, con una elocuencia devastadora. El verdadero clímax no fue una explosión, sino una implosión en sus vidas. Ellos perdieron una madre, una abuela, y la herencia que consideraban suya por derecho. Yo recuperé mi voz, mi valor y mi paz interior. Caminé lejos de ellos con la cabeza en alto, sin mirar atrás. Yo solo firmé y me fui, pensé. Mi partida simbolizando el fin de su poder sobre mí. El destino había puesto a prueba mi resiliencia, y yo había emergido más fuerte, más sabia, más libre. La venganza silenciosa de Dolores no fue una historia de odio, sino una oda a la dignidad, al amor propio y a la justicia. Había perdido a mis hijos, pero me había recuperado a mí misma. Con la dignidad restaurada y el corazón en paz, Dolores Sandoval reconstruyó su vida con una fuerza y una serenidad que pocos podrían haber imaginado. Mi nuevo hogar, el lujoso apartamento en la azotea con su vista deslumbrante, no era solo un espacio físico, sino un refugio de paz y belleza, un testimonio silencioso de mi propia resiliencia. Cada mañana, al contemplar el amanecer sobre la ciudad, sentía la ligereza de un alma liberada, lista para un nuevo comienzo, para explorar un mundo que antes me parecía distante e inalcanzable, confinado a los estrechos límites de mi dolor. Una de las primeras y más emocionantes aventuras que me permití fue la de viajar. Miguel y yo siempre soñamos con conocer el mundo, pero la vida de sacrificios y la dedicación inquebrantable a nuestros hijos nos lo impidieron, relegando esos anhelos a un rincón empolvado de nuestros sueños. Ahora, con libertad de tiempo y recursos ilimitados, me permití explorar lugares que solo existían en mis fantasías. Las calles vibrantes de Roma,
la grandeza silenciosa de los museos de París, la calma profunda de las playas de Grecia. Cada destino era una página nueva en mi libro de vida, una memoria feliz que se construía, llenando el vacío con experiencias ricas y alegrías genuinas. Mi tiempo, que antes se consumía en la preocupación constante por unos hijos ingratos y en la vana espera de su afecto, ahora lo dedicaba por completo a mí misma y a causas que realmente importaban, que resonaban con los valores que Miguel y yo siempre defendimos. Me convertí en una filántropa discreta, invirtiendo con pasión en proyectos educativos para jóvenes carentes de recursos, honrando así el legado de Miguel y buscando un propósito mayor para la fortuna que él me había dejado. Ayudar a construir un futuro mejor para aquellos que no tenían oportunidades se transformó en una pasión inmensa, un bálsamo curativo para las heridas profundas de un pasado de desprecio y desvalorización. El apartamento en la azotea se transformó en un espacio de acogida y calidez, lejos de la frialdad que había marcado mis últimos años. Recibía a mis amigas para disfrutar de tés por la tarde. Intercambiaba ideas con Ricardo sobre los rumbos de la empresa que Miguel me había dejado y, ocasionalmente, era bendecida con la visita de mi nieto más joven, aquel que, libre de la influencia tóxica de Javier e Isabela, buscaba la verdadera esencia de su abuela. Nuestras conversaciones eran ligeras, llenas de un cariño que me llenaba el alma, un respiro de afecto genuino que curaba la dolorosa herida del rechazo. Era un amor puro, sin intereses ocultos, sin expectativas impuestas. La rutina monótona de antaño, marcada por la melancolía persistente y la espera frustrada de una llamada o una visita, fue completamente sustituida por una agenda rica y significativa, llena de actividades que nutrían mi espíritu y mi mente. Me inscribí en clases de pintura, uniéndome a grupos de lectura que me permitían viajar a mundos lejanos, y disfrutaba de largas caminatas por el malecón de la playa al atardecer. Mi mente, que antes se aferraba a las viejas heridas, ahora se abría con entusiasmo a nuevos aprendizajes, a la belleza de las artes y a la profundidad de la literatura. Con cada nueva actividad, me sentía más viva, más conectada con el mundo que me rodeaba y, lo más importante, conmigo misma. La culinaria, mi antigua pasión, regresó a mi vida como una fuente inagotable de alegría, liberada de la carga de ser una obligación o una herramienta para complacer. Cocinaba con deleite para mí, para las pocas y verdaderas amigas que venían a visitarme, experimentando con nuevas recetas, sin la presión de agradar a paladares refinados o de enfrentar la indiferencia de quienes nunca valoraron mi esfuerzo. El aroma de la albahaca y el ajo, que en el pasado evocaba un amargo recuerdo de desprecio, ahora perfumaba mi hogar con la dulzura de una vida recién comenzada, llena de sabores y aromas que celebraban mi libertad. La vejez, que antes se me presentaba como una carga pesada, un declive inevitable, se convirtió, en mi nueva perspectiva, en una fase de profunda sabiduría y serena plenitud. Las inevitables molestias físicas, como el crujido de mis rodillas o el temblor de mis manos, continuaban, sí, pero ahora eran acompañadas por un alma ligera, desprovista del peso de la amargura y el resentimiento. Aprendí a cuidar de mí misma con un amor renovado, a priorizar mi bienestar físico y emocional, a escuchar los sutiles señales de mi cuerpo y a respetar mis límites. La salud, antes relegada a un segundo plano, ganó un nuevo y fundamental valor en mi vida. Mi relación con Sofía, aunque lejos de la intimidad y la cercanía que tuvimos en el pasado, encontró un camino de aceptación y respeto. Ella, con el paso del tiempo y al presenciar la magnitud de la transformación en mi vida, demostró en silencio un aprecio que antes no existía. No había la calidez de antaño, pero una nueva forma de cariño, más madura y genuina, basada en la admiración por mi fuerza y en el reconocimiento de mi autonomía. Era un lazo, diferente, pero significativo, que me aportaba una paz inesperada. Los recuerdos de Miguel se volvieron dulces de nuevo, despojados de la sombra de la tristeza o la ingratitud que una vez los había ensombrecido. Su visión preclara y su amor incondicional se manifestaban en cada amanecer que me encontraba en mi nuevo apartamento, en cada generosa donación
que hacía a las instituciones de caridad que él apoyaba, en cada paso firme que daba en dirección a mi independencia. Él me había legado la libertad, y yo la estaba viviendo plenamente, honrando su memoria con cada decisión y cada logro. La reflexión final en mi mente era tan clara como el cristal y reconfortante. La verdadera riqueza no reside en lo que se acumula materialmente, sino en la dignidad que se preserva a toda costa y en el amor propio que se cultiva con esmero. Había aprendido, de la manera más difícil y dolorosa, que el amor incondicional no significa aceptar la humillación o la desvalorización, sino reconocer y valorar el propio ser por encima de cualquier otra cosa o persona. Era una lección de vida que atesoraría y que llevaría conmigo para siempre, como un faro. La paz que yo sentía no era la simple ausencia de problemas o desafíos, sino la capacidad inherente de enfrentarlos con una nueva perspectiva, con la inquebrantable certeza de que era capaz de superar cualquier obstáculo que se presentara en mi camino. Mi jornada, marcada indeleblemente por el dolor, pero también por una profunda y transformadora superación, me había convertido en una mujer completa, en paz con mi pasado, sin resentimientos y profundamente entusiasmada con el futuro prometedor que yo misma había forjado con mis propias manos y mi renovada fuerza interior. Y así Dolores Sandoval vivió su renacimiento, un ejemplo palpable de que, incluso en medio de las más grandes adversidades y las más dolorosas traiciones, la fuerza interior y el amor propio pueden florecer con una intensidad inusitada, llevando a la más hermosa y profunda de todas las victorias, la de reencontrarse con uno mismo y vivir plenamente, por y para sí misma, con una libertad que nadie podría volver a arrebatarle. La mayor herencia que una madre puede dejar a sus hijos no reside en el vasto patrimonio acumulado, ni en los bienes materiales que se heredan, sino en la inquebrantable y profunda lección de que el amor propio es, y siempre será, absolutamente innegociable, incluso en aquellos momentos de dolor y olvido cuando ellos, cegados por la avaricia o la indiferencia, se olvidan de reconocer y valorar tu inmenso e incalculable valor como ser humano. El verdadero poder no se encuentra en la capacidad de controlar a otros o de poseer riquezas ilimitadas, sino en la profunda y liberadora paz que se halla al soltar, con serenidad y valentía, las pesadas cadenas del rencor, del resentimiento acumulado y de la vana expectativa de reciprocidad que nunca llegó, permitiendo así que el espíritu vuele libre, despojado de amarguras y ataduras pasadas. Cada amanecer que contemplo desde las alturas de mi nuevo hogar es mucho más que el simple inicio de un nuevo día. Es un eco silencioso y vibrante de la voz de mi alma, que, tras años de opresión y silencio impuesto, por fin ha encontrado su propio canto de libertad, una melodía auténtica y resonante que se eleva hacia el cielo, proclamando mi renacimiento, mi vida, tejida meticulosamente con los hilos invisibles pero poderosos del dolor más profundo y de la más transformadora superación, se ha convertido, ante mis propios ojos, en el más hermoso y complejo tapiz de mi renacimiento, una obra de arte resiliente que no posee un solo remiendo de amargura, sino que irradia la luz de la paz y la plenitud alcanzadas, la luz de mi dignidad, esa llama inextinguible que se encendió y creció con fuerza en las sombras más profundas de la ingratitud y el desprecio, ilumina ahora, con un fulgor constante y brillante, un camino que es completa y únicamente mío, un sendero firme, seguro y sin posibilidad de retorno, que me guía hacia un futuro lleno de propósito y autodescubrimiento, lejos de cualquier sombra del pasado. Y así, en el vasto e infinito lienzo de la existencia, mi historia se convierte en un susurro poderoso, una sinfonía conmovedora de resiliencia y empoderamiento que resuena para todas aquellas almas valientes que, al igual que yo, buscan desesperadamente encontrar y hacer escuchar su propia voz auténtica, elevándola por encima del ruido, del mundo y de las voces que un día intentaron silenciarlas.